Lamentablemente, hoy está muy malita la señal de internet y también está muy malito el computador del profe. Hay que hacer una vaca para el mar de Pablo, man. En serio, aquí recogemos para el mar, ¿sí o qué? Entonces estoy esperando una lotería que compré, a ver si de pronto puedo cambiar este tiesto, qué pecado. Ha servido muchos años. Bueno, como les digo, lamentablemente no tenemos buena señal de internet, porque les quería mostrar el video que hizo Nelson con el sistema solar a escala, que es genial, pues es una cosa relativamente simple. Utilizó el Google Earth para ubicar las distancias a escala a la que estarían los planetas si el Sol fuera del tamaño del estadio Atanasio Girardot. Entonces él puso como referencia el estadio Atanasio Girardot de unos 320 metros de diámetro, y a partir de ahí empezó a ubicar los planetas a la distancia calculada a escala, y le da, por ejemplo, que Neptuno ya queda por allá en la isla de Malpelo, en el Pacífico. Es una cosa genial, pues a mí me gustó mucho, además le puso música y todo, el man se desoyó la tarea, muy bacano. Yo se los quería mostrar, pero como les digo, tenemos mala señal de internet. Además, voy a esperar a ver si de pronto mejora, porque hay unos videitos sobre lo que vamos a hablar ahorita, que también les quería mostrar, que están en YouTube. Si no los podemos mostrar, yo los voy a bajar de todas maneras y los voy a poner en la página para que los veamos. Pues son videos corticos, sobre todo sobre la dinámica de las atmósferas de los planetas gigantes, que son una cosa interesante. Bueno, para que vayamos terminando con nuestros planetas rocosos, nuestro planeta obviamente tiene una atmósfera que respiramos, una atmósfera que nos calienta además, porque de hecho ahorita discutíamos sobre el calentamiento global. Resulta que si la Tierra no tuviera atmósfera estaría congelada. La temperatura de la Tierra sería algo así como de menos 17 grados, o sea, 17 grados bajo cero. Eso significa que todo el agua de la superficie estaría congelada, pero en cambio tenemos una temperatura de unos 15 grados sobre el 0 centígrados, y eso significa que la atmósfera de hecho produce un efecto invernadero que calienta nuestro planeta unos 32 grados, por encima de lo que debería ser su temperatura, digamos, natural, si hacemos un balance de energía. Eso lo vamos a aprender luego. Vamos a ver cómo los planetas, digamos, si uno calcula cuánta energía reciben y cuánta energía producen ellos mismos y reflejan de acuerdo con su albedo, uno hace un balance de energía y con ese balance de energía calcula la temperatura a la que debe estar ese planeta. Si nosotros hacemos eso para la Tierra, descubriríamos que la temperatura promedio de la Tierra sería de 17 grados bajo cero, pero en realidad estamos a unos 15 grados, y eso significa que es nuestra atmósfera la que nos calienta, y eso es bueno porque permite la vida sobre el planeta, y protegemos esa atmósfera con una magnetosfera. El origen del campo magnético de la Tierra, de nuevo, es el núcleo líquido de hierro que tiene corrientes convectivas. Estas corrientes de hierro ionizado fundamentalmente pues producen corrientes eléctricas, y esto genera el campo magnético que protege a la Tierra, y que en nuestro caso, si ustedes recuerdan, para Mercurio apenas alcanzaba 1.35 radios planetarios. En el caso de la Tierra está del orden de los 10 radios planetarios. O sea, el escudo de protección de la Tierra detiene el viento solar a 60.000 kilómetros de distancia, cuando el Sol está en una época de mucha actividad. El Sol tiene ciclos de actividad cada 11 años, pero además de vez en cuando emite lo que se llaman eyecciones de masa coronal, que son lo que llaman una tormenta solar. Yo sé que todos han escuchado hablar de tormentas solares en Discovery como parte de nuestros programas apocalípticos. Claro, todos hemos visto las 10 posibilidades de que acabemos con el planeta. Una de ellas es que llegue una tormenta solar y nos frite. En realidad no nos va a fritar. Probablemente este tipo de cosas han sucedido antes. Sucedió en 1884, por ejemplo, que una tormenta solar
golpeó el planeta Tierra y acabó con todos los sistemas de telégrafo de la época. En este momento acabaría con todos los satélites de posicionamiento, con todas las redes de internet, y eso sería maluco. No nos extinguiría, pero nos volvería pobres. No fácilmente. O sea, digamos que tendríamos que tener la mala suerte de que la eyección de masa solar venga justo hacia nosotros. Pero ha sucedido. Durante las tormentas solares, la magnetosfera se recoge y se ha modelado en las tormentas solares más intensas. Esta magnetosfera, que tiene 60.000 kilómetros, se recoge hasta unos 12.000 kilómetros. O sea, 2 radios planetarios. Exacto, es un escudo y el viento solar la aplasta. Y cuando se recoge de esa manera, el viento solar, que es desviado por la magnetosfera, es el que genera las auroras boreales. Las auroras en los polos son el efecto de la interacción entre el viento solar y la magnetosfera. Las partículas cargadas son desviadas por las líneas de campo, del campo magnético, golpean la atmósfera superior, ionizan el aire y voilà, lo que yo veo es aire ionizado, luces de neón. Esas son las auroras boreales y australes. En las tormentas solares, como la magnetosfera se aplasta, las líneas de campo se expanden y las auroras empiezan a ver más al sur. En 1884 se veían auroras en Nueva York. En Nueva York, que está a 45 grados, o sea, a mitad de camino. El día que veamos auroras por aquí, apague y vámonos, hermano. Apague y vámonos porque esta vaina se acabó. Eso sí sería muy tenaz. Entonces, los campos magnéticos, las magnetosferas planetarias, básicamente nos defienden de la actividad estelar y protegen esa delgadísima capa de gas que es nuestra atmósfera. De hecho, es muy delgada. Ya llegamos a la pregunta 3. Es que veníamos acabando el tema de la Tierra. 2 lugares en la Tierra donde se presenten plumas del manto. En Chapinero. Sí. No necesariamente Chapinero en Bogotá. Ojo, mi esposa es chapineruda. Creció ahí en la 17. Hay 2 muy conocidas que mencionamos ahorita. Esto es pregunta de 20 segundos. ¿Sí o qué? Sigamos. Luego vamos a profundizar más en las atmósferas planetarias. Digamos que aquí estamos pasando un poco por encima del asunto porque son muchos planetas y hay mucho de qué hablar, pero después nos vamos a centrar más en características específicas de los planetas. ¿Qué pasó? El hoyo soplador en San Andrés. Eso es una plumita. Sobre todo una plumita de agua está bien. El volcán de Lobe, Arboletes, es el otro. Muy bien. Marte, el planeta rojo, que es el 4.º planeta rocoso de nuestro sistema solar. Ojo, ustedes dirán, oye Pablo, ¿por qué no está incluyendo los enanos? Los enanos son planetas enanos y de hecho están conformados de una manera distinta. El material del que está hecho Plutón es diferente a como están hechos Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Estos son, de nuevo, planetas que en su composición son parecidos. Marte, Scarface, es un planeta espectacular. Scarface, mira la cicatriz que tiene de un lado al otro, y estos montes que se llaman los montes Tarsis, que son bellísimos. Eso fue una pelea por Venus, sí, seguramente. Esos eran parte de los canales que se imaginaba Schiaparelli, porque Schiaparelli veía este tipo de cosas. Miren estas líneas que se ven desde los polos hasta el centro del planeta, todas estas rajaduritas,
Todas esas cosas las interpretaba Schiaparelli y Lowell como los canales construidos por los marcianos para traer agua a la zona ecuatorial en donde se estaban muriendo de sed. Marte, más allá, como les decía, más allá de todas las fantasías que ha suscitado este planeta a través de la literatura específicamente, ustedes conocen las crónicas marcianas. ¿Quién ha leído crónicas marcianas? Ray Bradbury, es una belleza, ¿sí o qué? Ahora yo tengo una frasecita de Ray Bradbury en mi chat en Google. Dice que el trabajo cansa. Por consiguiente, el hombre no está diseñado para trabajar. Sí, Bradbury es muy lógico. Ajá. Más allá de las fantasías que nos han despertado las crónicas marcianas, Marte básicamente es un desierto helado, con una temperatura media de menos 55 grados centígrados y barrido por tormentas de polvo. Esa es una tormenta de polvo real. Miren la escala. Esa rayita mide 120 kilómetros. Eso significa que si yo la pongo allá, tengo una tormenta que mide unos 300 kilómetros. Esas tormentas, esta es una fotografía del Mars Orbiter, uno de los satélites que está observando la superficie marciana. Y esa de arriba también es una fotografía de hielo, de agua. La pregunta sobre si hay agua en Marte ya no es una pregunta. En Marte hay agua, pero está congelada. Y eso no nos sirve para lo que queremos. O sea, nosotros queremos encontrar charquitos donde surjan bacterias y cosas de esas. No, el agua en Marte se congela y hemos visto agua congelada desde que los Viking aterrizaron en los años 70, en 1977 y 76, 76, 77, Viking aterrizó en la superficie marciana y justamente donde aterrizó Viking 2 estaba absolutamente, ¿cómo se llama eso? Como la... ¿Cómo es que se llama lo que uno ve por la mañana cuando se levanta? Exacto, la escarcha, el rocío congelado sobre las rocas marcianas. Eso lo hemos visto desde siempre. Y no solo lo encontramos, digamos, en este cráter, que ahí es absolutamente evidente el agua congelada, y aquí en los bordes, ustedes ven los bordes del cráter también, donde hay agua congelada. Las estructuras en Marte son gigantescas en comparación con el planeta. Nosotros tenemos estructuras gigantescas también, pero digamos que en comparación con el planeta no son tan notorias. O sea, el cañón del Colorado no se ve como una cicatriz del Valle Marineri sobre la superficie de Marte. Existen profundísimos y extensos cañones y gigantescos volcanes. El Valle Marineris, en honor al Mariner 9, que fue quien lo fotografió por primera vez en los años 70, es un valle de unos 4.000 kilómetros de extensión, tiene unos 200 kilómetros de ancho y en promedio, obviamente hay regiones más anchas, además porque digamos que es un sistema de cañones, no es un solo cañón, y en promedio también unos 7 kilómetros de profundidad. Es gigantesco. Yo podría poner casi la cordillera de los Andes, coger la cordillera de los Andes y meterla dentro del Valle Marineris, en Marte. Es una cosa bestial. Y el más famoso de todos, el Olympus Mons, que se eleva 21 kilómetros sobre el plano de referencia de Marte. Así como en la Tierra hacemos geodesia, y ustedes recuerdan el asunto este del geoide, que es sobre donde se mide el nivel del mar. En Marte también se hace geodesia y hay un datum. El datum es el nivel promedio de Marte. El monte Olimpo se eleva 21 kilómetros sobre el datum, pero se eleva sobre el nivel del valle 26 kilómetros de altura. Es la segunda montaña más grande del sistema solar. Resulta que acabamos de descubrir que hay una montaña más grande que el monte Olimpo en el sistema solar. Tarea. Es una investigación de un Wikipediazo de 5 minutos. ¿Cuál es la montaña más alta del sistema solar? Y pongan atención, yo lo descubrí preparando esta charla. Yo no sabía. ¡Wow! Además es una cosa novedosa.
¿Cuántos de ustedes sabían que ya descubrieron un monte más grande que el Olimpo? Ah, es genial. Y también descubrió otra cosa. Pongan atención, el Valle Marineris no es el cañón más grande del sistema solar. En la Tierra tenemos uno más grande, más extenso. Se llama el Valle del Rift, en África. El Valle del Rift, que es de donde surgió la especie humana, se supone, es una falla geológica que divide la placa del Índico y la placa de África, y que fue la que formó, por ejemplo, la península arábica. Es más grande que el Valle Marineris. Y en Venus hay otra falla geológica más grande que el Valle Marineris. Eso no lo sabía tampoco. Es una cuestión novedosa. Pero la más novedosa, digamos así, la noticia de la semana es que hay una montaña más alta y más grande que el Monte Olimpo en un objeto del sistema solar. ¿Cuál es? Yo veré. Ahora, les decía también que estos montes, que son bellísimos, en una región que se llama la región de Tarsis, en Marte, también son volcanes gigantescos. No solo el Monte Olimpo es un volcán gigantesco. Los montes Tarsis se elevan hasta unos 20 kilómetros también sobre el nivel del valle y se llaman Arsia, Pavonis y Ascraeus. Arsia, Pavonis y Ascraeus son también conos volcánicos de la época en que Marte tenía actividad volcánica. Posiblemente son plumas, también algo parecido. O sea, el Monte Olimpo y los montes de Tarsis se formaron de una manera parecida a cómo se forman las islas hawaianas. La diferencia es que allá las placas estaban estáticas. Entonces, el Monte Olimpo expulsó material hasta crear un cono de 26 kilómetros de altura y se apagó. Igual sucedió con los montes Tarsis, con Arsia, Pavonis y Ascraeus. Las comparaciones son odiosas, dice por ahí, pero yo les voy a mostrar de qué tamaño es el Monte Olimpo. El Monte Olimpo es del tamaño de Francia. Si yo pusiera el Monte Olimpo en Europa, sería el tamaño de Francia. El Monte Olimpo comparado desde el nivel del valle con el Monte Everest. El Monte Everest tiene 8, casi 9 kilómetros desde el nivel del mar hasta aquí. Este es el Kilauea en Hawái, la isla principal de Hawái, que desde el nivel del mar mide unos 11 kilómetros de altura. De hecho, es el monte más grande del planeta Tierra. En realidad, el monte más alto de la Tierra no es el Everest, es la isla principal de Hawái. Porque desde el fondo del océano hasta la cima tiene 11 kilómetros de altura. Y ahí detrás está el perfil del Monte Olimpo. Nada que ver. Miren esto, miren, imagínate. ¿Qué vas a hacer el domingo? Voy a subir al cerro. Voy a subir al cerro 26 kilómetros de aquí para arriba. Y pues, pucha, hermano. Y además, piensen en eso, es caminarse media Francia. No podría hacer el tour del Monte Olimpo. 21 días en bicicleta hasta que llegue arriba al cerro. El interior de Marte es muy parecido a los demás planetas rocosos. Posiblemente tenemos un núcleo de hierro metálico sobre el cual hay un manto de silicatos, específicamente perovskita, que es un silicato muy presionado que también tenemos en la Tierra, y olivino, que es también es el material más abundante en el manto terrestre. Luego vamos a ver un poco de esa mineralogía de la que están hechas los silicatos de los planetas. No, son modelos. Bueno, nosotros suponemos que los demás están hechos como nosotros. ¿Por qué supondríamos algo diferente? El problema es que, ¿cuál es el problema? Nadie ha ido a Marte a medirlo o a perforarlo o a nadie. De los únicos dos objetos del sistema solar que tenemos, digamos, certeza de que están compuestos en su interior son la Tierra y la Luna. En la Tierra, porque hemos hecho huecos, pero además porque tenemos sismógrafos, porque medimos la actividad, porque sabemos
las densidades de los materiales a partir de la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas, e igual en la Luna. No hemos puesto sismógrafos en Marte, probablemente ya no tengan terremotos, ni en Venus, ni en Mercurio. Todo esto son modelos, tú tienes toda la razón. ¿Qué es lo que hacen los astrónomos que no pueden ir hasta allá? Y es más, nadie sabe cómo es el interior del Sol. Todo, ojo, pongan atención, toda la teoría que ustedes están aprendiendo en estos cursos son modelos basados en la física, modelos basados en las teorías de cómo se comporta la materia, la energía, etcétera, etcétera. Los astrónomos lamentablemente no pueden tener un laboratorio, no hay laboratorios de astronomía. Los laboratorios están allá. Nosotros simplemente tomamos la física y decimos, si este planeta tiene este tamaño, tiene esta densidad media, porque la densidad media la podemos saber porque tenemos el tamaño, tenemos su masa bien medida, eso sí, la masa la conocemos, el tamaño lo conocemos al dedillo, la gravedad de Marte se ha medido mejor que la gravedad de la Tierra, pues, esas son medidas que tenemos. Con esas medidas y con nuestros modelos físicos, con la mecánica, calculamos cómo debe ser el planeta para que podamos observar lo que observamos. Claro, todos estos perfiles son modelos. Suponemos que tiene una corteza entre 10 y 50 kilómetros. Suponemos que el núcleo puede tener unos 2000 kilómetros de radio. Porque es lo que nos da un modelo que se asemeja a lo que observan las naves espaciales que mandamos y lo que podemos medir desde aquí. Exactamente. Claro, sería una maravilla poder coger el cuchillo y partir a Marte por la mitad y ver qué hay adentro. Eso no lo podemos hacer, lamentablemente. Como decía ahora, el asunto de si hay agua en Marte ha estado demostrado desde los años 70. Ahí está. Miren la fotografía de Viking 2. Miren la superficie de Marte llena de escarcha, agua congelada. La diferencia es que la baja presión atmosférica en Marte hace que esta agua no se licúe, se pierde inmediatamente, y como tengo una atmósfera tan delgada y también tengo un campo magnético tan débil, de hecho Marte no tiene ya un campo magnético, Marte tiene lo que se llaman campos magnéticos residuales en ciertas regiones de la superficie. El agua y otros materiales volátiles se pierden desde la superficie. Esta es una fotografía famosísima del Phoenix, que fue una nave espacial que se envió a Marte hace un par de años, que hizo un huequito en el piso y voilà, ahí encontró el agua. Es absolutamente evidente que tengo agua a 5 centímetros de profundidad y que permaneció durante unos 4 días marcianos. Esto es sol. Cuando en las misiones marcianas se habla de soles, es de días de trabajo. O sea, el jornal. Un sol para el Curiosity es un día de trabajo. Entonces, en el día 20 de trabajo de Phoenix encontró agua y el día 24 todavía estaba el agua ahí. Después se sublimó. El agua en Marte existe, pero está congelada. Es agua congelada. No hay agua líquida. Y obviamente no es mucha tampoco, no hay mucha agua. Esto es agua en Marte. Agua líquida sobre Marte. Eso es lo que queríamos, eso es lo que quisiéramos todos los astrobiólogos, poder encontrar agua líquida sobre Marte. Y sobre la vida en Marte, peor todavía, no hemos descubierto nada parecido a lo que consideramos vida en nuestro planeta. Los Viking hicieron experimentos biológicos que finalmente no dieron muchos resultados. Ahora están reviviendo el debate sobre los resultados de las naves Viking en los años 70, porque nos morimos de ganas de encontrar marcianos. Pues es una necesidad espiritual casi para los astrónomos modernos encontrar alguna cosa viva en el suelo marciano. De hecho, en los años 90, ustedes recuerdan, se hizo famoso este meteorito porque, según quienes lo estaban investigando, esta vaina que ustedes ven ahí era un fósil de un gusano, sí, porque ya ni siquiera era el gusano, es un meteorito marciano encontrado en la Antártida,
que lo estudiaron bajo el microscopio y voilà, se encontraron esa formación que parece los restos de algo vivo. ¿Por qué? Pues porque los gusanos en nuestro planeta y los microbios en nuestro planeta se parecen a esas cosas. Andrés. Pero viste la fotografía en estos días del Curiosity de una plaquita perforada por lo que podría ser con también los residuos de sí. De lo que podría ser algún tipo de microorganismo fotosintético, por lo menos que sale. Precisamente por eso puse a Curiosity en esta fotografía. Este es el último autorretrato, que otra cosa que me dejó, pero como dicen por ahí, cabreado. ¿Cómo diablos se tomó Curiosity una propia foto? ¿Dónde diablos está el brazo? No, resulta que es que esto es una composición de varias fotografías y entonces los desgraciados de la NASA quitan el brazo. Pues claro, o sea, en una de las fotos está el brazo, pero en las demás ya no está. Entonces hacen un montaje y parece ser que alguien fotografió a Curiosity. Curiosity en las últimas semanas ha estado perforando, estudiando rocas y al parecer ha encontrado algo que tiene interesado a todos los astrobiólogos del planeta, y es lo que parecen restos de algún tipo de metabolismo en una de estas rocas que perforó. Obviamente nadie va a salir corriendo a decir encontramos marcianos, pero es lo que todos esperamos. Imagínense lo que sucedería si en vez de Papa y Maduro nos hablan del descubrimiento de una cosa que respira en Marte, así sea un bendito líquen. Sebas. Fue un lugar habitable. Bueno, o sea, piensen en eso. Entonces, imagínense qué significaría en nuestras vidas el hecho de una noticia que no tenga que ver con la elección del Papa o con la elección del presidente en Venezuela, sino con el hecho de encontrar algo vivo en otro planeta, o la posibilidad de que hubiese existido vida en otro planeta. ¡Wow! Titular mañana del Colombiano: Curiosity encuentra vida madura en Marte. Es una cosa que cambiaría para siempre toda nuestra filosofía, todo nuestro sentir como especie, como planeta. Piensen en eso. Inmediatamente se descubra un bicho que respira sobre la superficie marciana. Todos los bichos que respiran en este planeta, incluyéndonos a nosotros, nos convertiríamos en terrícolas. De inmediato. ¿Qué va a hacer cuento de que yo soy pastuso, soy costeño, soy japonés? Pendejo, sos terrícola. Porque hay en otro planeta una cosa que respira. Y eso es una cosa increíble. A mí se me revuelve el estómago solo de pensarlo. De pensar en que por primera vez, ahora sí, ¿qué pensarán los marcianos? ¿Para dónde se va el nacionalismo, pues? O sea, ¿quién vuelve a matar el uno al otro porque soy hincha nacional y vos sos hincha sueño? Ahí sí que nos invadan los marcianos. Posiblemente ellos tienen más coherencia como entes vivos. O sea, seríamos parte de una biosfera, ahí sí, parte de una biota, de una materia viva en un planeta, en el momento en que descubramos materia viva en otro planeta. Es lo que queremos hacer todo el tiempo en Marte. Pregunta número 4. A ver, yo te vi ahí pestañeando cuando estaba hablando de los montes Tarsis. Pavonis. Ya les dije. Tiene que ver como con pavonearse. Arcia es el otro. Ascraeus, eso es. Pavonis, Arcia y Ascraeus son los que nunca hablan de ellos. ¿Cuándo habían escuchado ustedes los nombres de los montes de Tarsis? No, siempre es el Olimpo.
el Olimpo. No, y es que ahí hay otros que son grandotes, y son más grandotes que cualquiera en el planeta Tierra. Pavonis, Arcia y Ascraeus. De ahora en adelante, nosotros somos hinchas de los montes de Tarsis. Ok, esta fue una introducción a los planetas rocosos, porque en clases siguientes vamos a estudiar cómo se forman estos planetas y vamos a estudiar otras características sobre su mineralogía, sobre sus superficies y especialmente sobre sus atmósferas. Pero digamos que las sesiones de hoy están dedicadas a tratar de entender una mirada global, digámoslo así, de lo que son los planetas del sistema solar. Ahorita, entonces, vamos a mirar un poco sobre el resto de planetas del sistema solar. Y el resto de planetas del sistema solar se refiere a estos señores. Open Mind. Vamos a hablar de planetas gigantes. Si los primeros eran canicas, los segundos son pelotas de playa. Nuestro sistema solar posee 4 planetas rocosos y 4 planetas gigantes. Esta vaina se acabó justo cuando. Tranquilo. Son en realidad esferas de fluido y hielo. Vamos a ver que cuando hablamos de gaseosos, la parte gaseosa de Júpiter y Saturno no es la mayor parte del planeta. Y cuando hablamos de, o sea, en realidad no son gaseosos, tienen una parte gaseosa muy grande, mayor que la de los planetas rocosos, pero realmente no son planetas gaseosos, podríamos llamarlos más bien planetas fluidos. Y en su interior, en su núcleo muy profundo, pues poseen un núcleo de roca y de hielo como la Tierra, digámoslo así. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son nuestros planetas gigantes en el sistema solar. Y como les decía, es evidente que el material del que están hechos es muy distinto a los planetas como la Tierra. En comparación, nuestra Tierra de nuevo es un núcleo de hierro y un manto de silicatos. Lo más probable es que los gigantes tengan también núcleos de hierro y silicatos, pero por encima de esos núcleos de hierro, silicatos y hielos existen unos mantos gigantescos de hidrógeno, por ejemplo, en el caso de Júpiter y Saturno, y de hielos de metano, amoníaco y agua en el caso de Urano y de Neptuno. Eso los hace evidentemente diferentes. Las densidades de estos gigantes van desde menos densos que el agua, como Saturno. Saturno tiene una densidad de 700 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que, literalmente, Saturno flotaría sobre el agua, eso ya lo habíamos discutido. Y hasta del orden de los 2000 kilogramos por metro cúbico. Júpiter tiene una densidad de 1.3, o sea, 1300 kilogramos por metro cúbico. Es más o menos la misma densidad promedio del Sol. Ahora, el Sol es muy denso porque tiene mucha materia y la materia en su núcleo está muy comprimida, pero estos planetas son planetas de baja densidad. Cuando hacíamos los cálculos de densidad con exoplanetas, es precisamente para eso. ¿Cómo saben los astrónomos qué tipo de planeta están observando? Si nosotros conocemos su masa y su radio, podemos calcular una densidad media del planeta y saber en qué categoría lo clasificamos. Si es un planeta gaseoso, mayoritariamente, que en realidad son más bien fluidos, si es un planeta helado como Neptuno, o si es un planeta rocoso como la Tierra. Sí, pero ahorita les voy a mostrar. Las atmósferas simplemente se definen como un gradiente de presión. O sea, llega a cierto lugar en donde la presión ya es tan alta
que el material se convierte en otra cosa que ya no es gaseoso. Entonces, digamos que a partir de ahí, de nuevo, con modelos, uno puede decir, ah, la atmósfera de Neptuno arranca en tal parte, la atmósfera de Júpiter arranca en tal parte, pero es simplemente un cambio de estado del material debido a la presión y a la temperatura. Pero no hay una superficie, o sea, en los planetas rocosos yo sé que la atmósfera arranca aquí. ¿Sí o qué? Claro, porque a partir de ahí yo tengo gas para arriba. En los rocosos, yo no, perdón, en los planetas gigantes yo no puedo decir eso, porque la superficie sólida, el lugar donde me podría parar literalmente, está ya metido en el fondo. Solo que el material empieza a cambiar de estado a medida que yo salgo del interior del planeta, y hay un momento en que yo estoy seguro que a partir de ahí eso tiene que estar en forma de gas. Entonces, a partir de ahí, digo yo, es la atmósfera del planeta. Pero obviamente es mucho más difícil que en un planeta rocoso. ¿Habría un punto de separación entre el fluido y el gas muy específico o es una transición? Es una transición, es simplemente variación del estado del material debido a la presión y a la temperatura, como nosotros lo conocemos. O sea, de nuevo, nosotros sabemos, ahorita les voy a mostrar, que el hidrógeno a cierta temperatura, a cierta presión, se convierte en una cosa que ya no es gas de hidrógeno. Y entonces eso es lo que, digamos, la teoría y los modelos nos dicen. Entonces, a partir de lo que vemos de las nubes, de los planetas, nosotros empezamos a suponer que a medida que nos entramos va a llegar un momento en que yo voy a dejar de tener hidrógeno gaseoso y voy a empezar a tener otra cosa. Entonces, a partir de ahí mido la atmósfera. O supongo que a partir de ahí es la atmósfera de Júpiter. Obviamente eso no lo hemos visto, no lo podemos ver, pero lo podemos intuir. Básicamente, de nuevo, es inferir características sobre un objeto que no podemos tocar a partir de los modelos que conocemos y de la forma en que la materia se comporta en el universo. Júpiter, como decíamos ahorita, es el gigante del sistema solar. Júpiter realmente es un planeta grande. O sea, hemos encontrado unas bestias de planetas alrededor de otras estrellas, pero Júpiter es un planeta grande. Es un planeta que tiene una milésima de la masa de la estrella. Eso significa que acumuló muchísimo material del disco protoplanetario. De hecho, fue el que más material acumuló del disco protoplanetario. Júpiter solo es 2 veces más masivo que el resto de planetas juntos. Es el gigante del sistema solar y fue el que mayor cantidad de material acumuló. ¿Cuánto material? ¿Cuál es la masa de Júpiter? ¿Dónde está la tabla de datos? No, 10 a la 24 no. 1.8 por 10 a la 27. O sea, eso es un montón. Pero en comparación con la Tierra es del orden de 10 a la 24. 10 a la 24 la Tierra, 10 a la 27 Júpiter. Eso significa que Júpiter está del orden de los 318 masas terrestres. Júpiter acumuló 318 masas terrestres. Eso es muchísimo material. Y eso lo hace, como les digo, el gigante del sistema solar. Estas fotografías viejitas de Júpiter, es como cuando uno abre el álbum de la abuelita, ya nos mostraban muchas de las características fundamentales del planeta. La nave Voyager 1 tomó esta fotografía en 1979. Entonces, miren que pues, la resolución y los colores son justamente como las fotos viejas, ¿no? Es una sepia, esto es una sepia de Júpiter, con Ganímedes ahí a su ladito. Piensen en esto, Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, es más grande que Mercurio, y mírenla cómo se ve al lado de Júpiter. Obviamente está digamos, la característica más notoria de la atmósfera de Júpiter, que es su gran mancha roja, rodeada pues, de toda la complejidad dinámica de las nubes de Júpiter. Es una foto bellísima y fue, digamos, una de las primeras fotos
cercanas de Júpiter. El Pioneer había tomado fotografías, pero no como esta que tomó el Voyager 1. ¿Cómo es la atmósfera de Júpiter? Lamentablemente esta imagen de abajo era un video. Se veía la circulación de las nubes, pero no sé por qué no me funcionó. La atmósfera de Júpiter básicamente es hidrógeno, un 86% de hidrógeno, y un 14% de helio. Es muy cercano a la composición de la nube original de la que se forma el sistema solar. Además, podemos encontrar trazas. Miren, si ustedes suman 86 y 14, pues eso les da el 100%. Entonces uno dice, ¿por qué? Entonces, ¿cuánto es lo otro? Lo que pasa es que lo otro es del orden de las milésimas o las 10 milésimas en masa. Sabemos que están ahí porque hacemos los espectros y detectamos metano, detectamos vapor de agua que forman nubes, por ejemplo, nubes de cristales de agua en las partes altas de la atmósfera, detectamos amoníaco, detectamos sulfuro de hidrógeno, pero solo son trazas. El dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra es una traza. La atmósfera de la Tierra es nitrógeno y oxígeno. El agua, el dióxido, el monóxido, el metano son trazas. O sea, son menos, sumado todo, eso está por debajo del 1%. Igual sucede en la atmósfera de Júpiter. Es famoso, obviamente, por su tormenta perfecta, observada desde la época de Cassini, en el siglo XVII, el mayor vórtice anticiclónico del sistema solar. ¿Qué es un anticiclón? ¿Ah? Es una clasificación que dan ustedes se acuerdan de esta organización de los Estados Unidos que se encarga de clasificar los huracanes y darles nombres de mujer. NOAA, exacto. Es el Observatorio Atmosférico de los Estados Unidos. Ellos clasifican los ciclones como huracanes que se mueven en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur, como la mancha roja de Júpiter. Es un huracán que se mueve en sentido horario, pero está en el hemisferio sur, es un anticiclón. Es sencillo. Es como cuando uno va al baño. Si se mueve a la derecha es un ciclón, si se mueve a la izquierda es un anticiclón. Ya, dependiendo de para dónde se esté moviendo el viento, pues, y las corrientes. Y porque está en el hemisferio sur de Júpiter. Como está en el hemisferio sur, si se moviera en sentido antihorario, sería un ciclón. Se mueve en sentido horario en el hemisferio sur. Eso es lo que es simplemente por eso que se clasifica de esa manera. Es un remolino que tiene vientos de 400 kilómetros por hora, que tiene 30.000 kilómetros de largo y unos 12.000 kilómetros de ancho. Eso es un huracán. Olvídese que vamos a hablar del Katrina, mis polainas. Eso es una pendejada. Ahí cabe 2 veces el planeta Tierra. Completico, o sea, yo puedo poner una Tierra aquí y la otra al lado, metidas en medio del huracán. Y ha sido tan estable que se ha observado durante los últimos 400 años. Y ustedes ven, en las nubes de Júpiter se generan otros huracanes. Miren esto se llamaba la pequeña mancha blanca. Y estuvo de moda mientras Galileo estuvo orbitando a Júpiter, después se fusionó con la gran mancha roja. Y aquí había otro. Y aquí hay otro. Y cualquier puntico de estos pecuecos, como este, es un huracán como Katrina. Este es un huracán de escala terrestre. Este es un huracán a la escala de Júpiter. Júpiter posee anillos. Eso lo sabemos a partir de las naves Voyager. Antes de que los Voyager llegaran a Júpiter, no sabíamos que Júpiter tenía anillos. Luego vamos a ver cómo se forman los sistemas de anillos en los planetas. Júpiter tiene un sistema de anillos que fue descubierto por el Voyager 1, que tiene un anillo principal de unos 6.500 kilómetros de ancho y que orbita al planeta a una distancia de 1.000.000 de kilómetros. Básicamente,
son anillos de polvo, por eso no se detectan desde la Tierra, son muy difíciles de observar. De hecho, esta es una fotografía de los anillos de Júpiter tomada por Galileo. Voyager también las fotografió. Básicamente, creemos que son Amaltea, Adrastea y Tibi, ahí puse Tebas, pues Tibi, Metis, que son lunas que están metidas entre los anillos, las que proporcionan el material. Es material que van perdiendo las lunas y que termina orbitando el planeta y formando un anillo. Es un anillo muy tenue. Luego vamos a ver más características de los anillos de Júpiter. ¿Cómo es Júpiter por dentro? Y aquí es donde es interesante el asunto, y en donde nosotros decimos, no, Júpiter no es un planeta gaseoso. En realidad no es un planeta gaseoso. A medida que yo penetro en el planeta, el hidrógeno y el helio se van comprimiendo progresivamente. Claro, voy aumentando la presión y voy aumentando la temperatura. El hidrógeno molecular, que es el que hace, digamos, parte de la atmósfera, se comprime hasta que empieza a transformarse en algo que conocemos como hidrógeno metálico líquido. El manto de Júpiter, la mayor parte de esas 318 masas terrestres, está hecho de hidrógeno metálico líquido. ¿Y cómo diablos es el hidrógeno metálico líquido? Pongan atención. No sabemos. En la Tierra no hay hidrógeno metálico líquido. No tenemos cómo convertir gas de hidrógeno en hidrógeno metálico líquido. Pablo, pero decirle metálico ya me está dando una oportunidad. O sea, que ¡Ah! Exacto. ¿Qué significa que es metálico? Significa que es conductor eléctrico. No, sí, es un plasma. Significa que es un conductor eléctrico. Y es tan buen conductor eléctrico que genera la magnetosfera más grande del sistema solar. A esas temperaturas y a esas presiones está ionizado. Es un plasma, exactamente. ¿se considera plasma o es algo raro? Sí. Es un estado raro del hidrógeno que no alcanzamos a recrear en un laboratorio de la Tierra y que tiene, ¿por qué se llama metálico? Precisamente porque presenta características de metal como conducción eléctrica, como conducción de calor, como exactamente, estar cargado eléctricamente es lo que produce corrientes eléctricas que terminan desembocando en la formación de una magnetosfera y un campo magnético. De hecho, el campo magnético de Júpiter es el campo magnético más intenso del sistema solar. Y la magnetosfera de Júpiter, lo vamos a ver, es una cosa grotesca. Eso sucede como a unos 7.000 kilómetros de profundidad y a una presión de 1.4 megabares. Un bar es la presión atmosférica. 1.4 megabares significa 1.400.000 atmósferas de presión. 1.400.000. Es que todo es grande. Empiezan las cosas a exagerarse de una manera absurda. Y esas son presiones típicas en el interior de Júpiter. 1.400.000 atmósferas convierten el hidrógeno molecular en hidrógeno metálico líquido. El núcleo también, suponemos por nuestros modelos de formación planetaria, es un núcleo de roca y hielo. Después vamos a ver que los gigantes se tienen que formar más allá de algo que llamamos la línea de nieves en el disco protoplanetario y que los silicatos y los hielos se acretan muy rápido y alcanzan una masa crítica que empieza a acretar hidrógeno, más masa, más hidrógeno, más masa, más hidrógeno. Entonces, como les decía, puedo formar un gigante como Júpiter en 4 millones de años. O es roca, silicatos y hielo. Piensen en esta locura: hielo de agua, metano y amoníaco a 20.000 grados, que está el núcleo de Júpiter. ¿Cómo puedo tener hielo a 20.000 grados? Por la presión. Estoy a los gigapascales, pues ya a 7.000 kilómetros, que es el 10% del planeta. Estoy a 1.4 millones de atmósferas
a 70.000 kilómetros que está el núcleo allá metido, la vaina está a unas presiones tan grandes que puedo tener hielos a 20.000 grados centígrados. Pablo, y yo sigo con la duda de cómo se modelan esos materiales. O sea, como yo sé que es imposible en la Tierra medio recrear nada cercano a esto, ¿cómo pueden hablar de que es un líquido? ¿Cómo pueden hablar? Por lo que se llaman los diagramas de fase. Uno puede intuir cómo se comporta el material a diferentes presiones y a diferentes temperaturas e intuir cuál es el estado de ese material a cierta presión y a cierta temperatura. Es sencillamente conociendo cómo se comporta la materia físico-químicamente. Pues no, digamos que como no tenemos la forma de hacerlo en un laboratorio, nosotros extrapolamos las propiedades, pero además es coherente con lo que observamos. O sea, si esa vaina no nos reprodujera el modelo o no nos reprodujera las observaciones, pues diríamos, esa vaina no sirve. O sea, yo no puedo imaginarme hidrógeno metálico líquido, porque si yo tengo hidrógeno metálico líquido girando cada 10 horas, no me va a producir la magnetosfera que tiene Júpiter. Pero resulta que sí. Resulta que si yo supongo que cierta región de Júpiter tiene hidrógeno metálico líquido que gira cada 10 horas, que además es una velocidad absurda, entonces me produce o me produciría magnetosferas con la intensidad y el tamaño que produce Júpiter. Miren, es lo que podemos hacer. ¿Cómo nos atrevemos, digamos Jorge y yo, a decir que un planeta de 2 masas terrestres, que de 2.5 masas terrestres, no puede generar un campo magnético igual al de la Tierra? Pues porque lo primero que hicimos fue un planeta de una masa terrestre con las características de la Tierra y lo pusimos a generar esa vaina y ¡pah!, nos dio el campo magnético de la Tierra. Eso significa que el modelo funciona. Sí, funciona. Y funciona porque reproduce lo que podemos medir. Y entonces, bueno, extrapolelo. Suponga que esas otras están compuestos de lo mismo y vea a ver qué pasa. Es lo único que podemos hacer. Igual con Júpiter. Suponemos que está compuesto de esto y lo hacemos correr en un computador y voilà, ahí está el campo magnético de Júpiter, en el computador, obviamente. Pero además lo hemos medido. Claro, sabemos cuál es la intensidad. Y como sabemos cuál es la intensidad, simplemente por los modelos electromagnéticos sabemos de qué tamaño es la magnetosfera. Yo les voy a enseñar a calcular el tamaño de magnetosferas planetarias. Es muy fácil. Es una formulita. Digamos que depende de la intensidad del campo. Y la intensidad del campo la hemos medido con el Pioneer, con el Voyager, con el Galileo, con Cassini. Cada que pasa una nave por ahí, la medimos. Medimos su gravedad, con la gravedad medimos su masa. ¿Por qué sabemos exactamente la masa de los planetas? Porque hicimos pasar naves espaciales por ahí y sabemos exactamente cuál es la velocidad de la nave, sabemos cuál fue la aceleración que le produjo el planeta y calculamos su masa. Pablo, otra pregunta boba. Ahí en ese centro no se fusiona nada. O sea, No. Eso está claro. No, claro. Para que vos fusiones cosas necesitas millones de grados. Claro, ahí no se fusiona nada. De hecho, ahí lo que sucedió fue que se decantó el material más pesado y quedó en el centro del planeta, pero ahí no hay fusión de absolutamente nada. Pero si se está liberando energía por... Pero eso es otra cosa, exactamente. Estos planetas, que son tan fríos porque están tan lejos del Sol, no producen, digamos, la energía de los planetas se produce por su propio colapso. A pesar de que se formaron hace miles de millones de años, el material se ha estado acomodando y sigue colapsando en un proceso que se llama el colapso de Kelvin-Helmholtz, que uno lo puede calcular, etcétera, etcétera. Pero la idea es que a medida que colapsa, eso libera calor. Entonces estos planetas liberan más calor interno debido al colapso que lo que llega del Sol. Del Sol no le llega nada, pues es que Júpiter está 5 veces más lejos que la Tierra, y a partir de ahí cada uno está todavía más lejos. Entonces toda la energía de los planetas es energía interna, liberada como calor. El campo magnético de Júpiter, les decía yo, es la estructura más grande del sistema solar. Obviamente, pues, digamos que la heliosfera es una cosa, pero si estamos hablando de planetas, de estructuras planetarias, es tan grande el campo magnético de Júpiter
que se ha detectado el flujo de partículas en lo que se llama la magnetocola, la magnetotail, más allá de la órbita de Saturno. Ahora, pongan atención, aquí empieza la magnetosfera, el viento solar la estira y las partículas de la cola se detectan más allá de la órbita de Saturno. Eso es una bestialidad de campo magnético. Su intensidad puede ser 10 veces superior a la de la Tierra y unas 20.000 veces más energética que el campo magnético terrestre. Claro, yo tengo 300 masas girando en 10 horas, una vez cada 10 horas. Eso genera unas corrientes absurdamente potentes y eso es lo que me genera este campo magnético que produce auroras. Esa es una aurora boreal en Júpiter. Júpiter posee 63 lunas observadas hasta ahora, o sea, catalogadas. Eso es lo que está en la literatura. No sabemos si tiene más. Eso es un esquema de las órbitas de las lunas de Júpiter. Sí. Ah, no, espérate, estas las descubrieron, la mayoría las han descubierto en los últimos años. Desde Galileo hasta el Pioneer tenía 23. Las grandotas que se formaron ahí con él, las 4 galileanas y otras más grandecitas, exacto. Pero estos son asteroides y cometas muchos, atrapados, ex-asteroides y ex-cometas, eso digámoslo así. Dejaron de ser asteroides y cometas y se convirtieron en lunas de Júpiter. Júpiter es un planeta tan masivo, y digamos que tiene tanta incidencia en la dinámica del sistema solar que tiene su propia familia de cometas. Hay una familia de cometas que es la familia de Júpiter. Son cometas que venían del cinturón de Kuiper o desde el cinturón o de la nube de Oort, que fueron afectados gravitacionalmente por Júpiter y se convirtieron en cometas periódicos, atrapados por la gravedad de Júpiter. Júpiter tiene atrapados los troyanos y los griegos, que son familias completas de asteroides y son de Júpiter, están en los puntos de Lagrange de la órbita de Júpiter. O sea, Júpiter es una bestia. Júpiter acumuló la mayor parte del momentum angular original del sistema solar. Por eso esta mole da la vuelta en 10 horas. Es que mover 300 masas terrestres en 10 horas, eso es mucha energía rotacional, o sea, es una cosa absurda. Y es porque, como fue el que acumuló más materia, fue el que absorbió la mayor parte del momentum angular que pierde la estrella cuando se está formando. Si el Sol no hubiese perdido suficiente momentum angular, tendría que girar, en vez de girar en 30 días, que se demora, en una cosa del orden de minutos, es una locura. O sea, cuando uno calcula la energía gravitacional que se convierte en energía rotacional y conserva la energía, el Sol tendría que rotar en una cosa del orden de minutos. Y rota en 30 días. Eso significa que perdió mucha energía rotacional y la mayor cantidad de esa energía la ganó Júpiter. En esta presentación acabo de pensarlo, no hice preguntas. Hagan ustedes las preguntas. Para quienes nos están viendo, no hay preguntas. No es que fuera a ser una estrella, simplemente claro, para que tú te conviertas en una estrella no te sirven 300 masas terrestres, necesitas 300.000 masas terrestres, pues, o sea, es una cosa muchísimo más lejos. Es del orden de las 13 o 15 masas de Júpiter para hacer una enana marrón. Para hacer una estrella como el Sol tendrías que tener 1000 veces la masa de Júpiter. O sea, para que Júpiter hubiese sido otro Sol, tendría que haber acumulado 1000 veces. Pero el problema es que no había materia suficiente.
La mayor parte de la masa del sistema solar se la chupó el Sol. A Júpiter le dejó una milésima. Y lo que quedó formó los planetas. Sebas. Claro, todos los objetos que roten se achatan. Tienen un cierto achatamiento. El más achatado de todos es Saturno. Pero Júpiter está achatado, la Tierra está achatada, Mercurio está achatado, Venus, todos. O sea, todos tienen un radio ecuatorial más grande que el radio polar. No son esferas perfectas. ¿Ah? El Sol también está achatado. Todo objeto que orbite y tenga gravedad está achatado. Todo objeto que rote más bien y tenga gravedad está achatado. Dime. Las lunas de Júpiter están insertas en los anillos. De Júpiter, algunas. ¿Viste que hay algunas que están metidas en los anillos? Espérense. Por ejemplo, entre los anillos de Júpiter están Adrastea, Metis, Amaltea y Tebi, pero no todas están ahí, la mayoría están mucho más lejos de los anillos. De hecho, cuando veamos cómo se forman los anillos, vamos a ver que si ciertas lunas estuvieran más cerca del planeta, se convertirían en anillos. Sí, eso es triste, pero, o sea, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos porque tuvieron lunas que literalmente se acercaron demasiado. No te acerques. Pero esos anillos nos ayudan para saber cuál es el eje del Ecuador. Ah, claro, están en el plano ecuatorial. Pues digamos anillos así, que sean anillos así. No, Siempre están en los no, terminan de nuevo por rotación, momentum angular. Las partículas que orbitan tienden a ubicarse en un disco alrededor, digamos, perpendicular al eje de rotación. Eso es dinámica sencilla, digámoslo así. Saturno es la joya del sistema solar, el señor de los anillos, es el espectáculo más grande de nuestro sistema planetario. Posee un sistema de anillos absurdamente hermoso. Esta es una fotografía en alta definición de Cassini. Cassini está tomándole fotos a Saturno desde el 2004 y Saturno le está modelando desde el 2004 y tenemos unas fotografías espectaculares. ¿Ustedes quieren hacer una tarjeta bonita de Navidad? Métanse a la página de Cassini, bajen fotografías en alta definición de Cassini y voilà, tienen la tarjeta de Navidad más bonita de todas. No sé por qué no se les ha ocurrido a la Fundación San Vicente Paulo hacer unas tarjetas planetarias. Ya tenemos fotos en alta definición de todos los planetas. Bueno, de Neptuno y Urano son las más malitas, porque son del Voyager, pero de estos planetas tenemos unas fotografías espectaculares. Esto es una cosa bestial. El sistema de anillos de Saturno es tan bestial que pongan atención. Eso está a escala real. Yo podría traerme a Saturno y ponerlo justo entre la Tierra y la Luna. O sea que literalmente podría ir de la Tierra a la Luna saltando entre los anillos de Saturno. Es una bestia Saturno, además, porque si Júpiter es grande, Saturno también. Saturno tiene una tercera parte de la masa de Júpiter. ¿Cuál es la masa de Saturno? Datos. Ustedes están desaplicados, hombre, ¿dónde están sus tablas? Sí, eso es real, eso es color real. No, eso es una foto. Eso es una foto directa de Cassini a Saturno, así se ve. 95 masas terrestres, es una tercera parte de Júpiter. Lo que no se absorbió Saturno, se lo agarró Júpiter. De hecho, Júpiter influenció muchísimo la historia dinámica de Saturno. Perdón, al revés. Saturno influenció mucho en la dinámica de Júpiter. Júpiter, por ser grandote, por ser gigante, por estar metido en un disco de acreción, empieza a migrar. La migración planetaria, vamos a ver, es común durante la formación de planetas. Júpiter alcanzó a estar a 3 unidades astronómicas del Sol. Si Saturno no se hubiese formado, Júpiter habría terminado siendo un Júpiter caliente. Bueno, de pronto no había tanta materia en el disco para que llegara hasta pegarse allá al lado de la estrella, pero venía bajando. Saturno se formó y venga, lo devolvió.
lo jaló hacia afuera. Ahora ustedes dicen de nuevo, ¿cómo diablos saben eso? Modelos. Ponga a correr un bendito programa que forma el sistema solar durante 5.000 veces, y de las 5.000 veces que usted lo corre, 3.800 veces sucede lo que les estoy diciendo. Eso tuvo que pasar. ¿Sí o qué? Este es el tamaño de Saturno, es una bestia. Y su interior es muy parecido a Júpiter, con la diferencia de que probablemente Saturno posee más hidrógeno que Júpiter. Es una cosa un poco rara. Un núcleo sólido en el interior, probablemente hecho de metal, de roca y de hielos, sobre el que se extiende una capa delgada de hidrógeno metálico líquido. Pregunta, ¿por qué la capa de hidrógeno metálico líquido de Saturno es más chiquita que la de Júpiter? Perfecto, porque claro, Júpiter tiene más presión. Entonces alcanza presiones de 1.4 megabares más rápido que Saturno. O sea, para yo alcanzar la presión, para convertir hidrógeno en hidrógeno metálico líquido en Saturno, tengo que estar más adentro. Y por encima de ese hidrógeno metálico líquido está el hidrógeno molecular, y más allá ya tengo hidrógeno gaseoso. En ese sentido podríamos decir que Saturno tiene la atmósfera más grande del sistema solar. Claro, la atmósfera más grande del sistema solar la tiene Saturno. Y posiblemente los gases, ya la parte gaseosa, apenas si se refiere a los últimos 1000 kilómetros exteriores del planeta. La capa de hidrógeno, de líquido saturado, hidrógeno líquido saturado de helio, está justo por encima de la capa de hidrógeno metálico líquido. Una de las atmósferas más activas en el sistema solar la posee Saturno. Hemos fotografiado con Cassini, miren esa belleza de fotografía, Saturno, una de las lunas pastoras, que está justo en el mismo plano de los anillos, y mírenme el ventarrón. ¿Ah? Es como una mancha roja en Júpiter. Ese ventarrón es una cosa increíble. Les decía que Saturno posee más hidrógeno que Júpiter. 96.3% de la atmósfera es hidrógeno y solo un 3.25% es helio. En las partes altas forman nubes de hielo, de amoníaco y de agua que se mezclan un poco más abajo y que forman un fluido de amoníaco acuoso. ¿Cómo diablos es el amoníaco acuoso? Vaya a Saturno y lo mire. Pero eso debe ser así. Amoníaco acuoso. ¿En dónde? En Titán. En las nubes de Titán tienen amoníaco. Pero no sé si en ese estado, ¿no? Porque aquí tienes que estar a una presión muchísimo más alta. Estás aquí estás dentro de Saturno. Pero Titán está mucho más frío. Yo no te sabría responder, Andrés, pero posiblemente. Cuando prepare la clase de Titán te lo respondo. Pero es muy chistoso que un Saturno prácticamente hidrógeno tenga una luna como Titán que sea completamente diferente, completamente extraña, y al lado otra que sea completamente hielo. No, pero es que la composición de Titán no es tan diferente y tan extraña a las demás lunas. Titán es roca y hielo. Pero mucha materia orgánica. Pero no, espérate, mucha materia orgánica en su atmósfera. Pero de nuevo, recuerden que la atmósfera es una capita de gas alrededor del planeta. Cuando veamos a Titán, nos vamos a dar cuenta otra vez que cuando uno le hablan de mucha materia orgánica, la atmósfera de Titán es una cosita delgada alrededor de la Luna, que en realidad es roca y hielo. Es como la atmósfera de la Tierra, o como el agua de la Tierra. O sea, estamos hablando de lo que vemos por encima, pero adentro es otra cosa. Claro, es completamente diferente. Saturno, miren qué cosa, como estaba yo dormido ayer a las 11 de la noche. Saturno presenta ciclones, ahí están, y anticiclones, igual que Júpiter. Los vientos en su atmósfera alcanzan 1800 kilómetros por hora. A ver, pregunta, de acuerdo con la clasificación
¿Ciclones o anticiclones? Ciclones, son ciclones. A ver, está en contrario a las manecillas del reloj, y en el sur, anticiclones. No, como la roja. El sentido horario es para este lado, el sentido antihorario es para este lado, pero si estoy en el sentido antihorario, en el sur, es anticiclón. Muchas otra vez van a buscar en Wikipedia. Es que es un bendito huracán. ¿Qué pasa? Es un huracán. Es una tormenta de 1800 kilómetros por hora. Esa vaina de si es anti o no le importa el valor del NOAA. Va a joder. Entonces uno tiene un Katrina y un anti-Katrina. ¿Cómo se llama el último? Teresa. No, además lo chistoso, pongan atención, empiezan, es que todavía no ha empezado la época de huracanes. La época de huracanes empieza como en julio hasta noviembre. Y entonces empiezan con la A, la B, la C, y le van poniendo los nombres desde el primero, entonces se llama Ana, después Beatriz, después Carolina, sí, dependiendo como del amante de turno del señor de la NOAA. Pero es una cosa nueva. En realidad empiezan a ponerle nombre de hombres cuando se les acaba la lista de mujeres. Sí, porque ya llamaron Catalina, Carolina, Cristina, Carmenza, se les acaba, entonces tienen que ponerle Carlos al que sigue. Esto es una de las cosas más misteriosas en la dinámica atmosférica de Saturno, y es algo que descubrió el Voyager y que ha observado muy bien Cassini. Miren esa formación en el polo norte de Saturno. Se llama el hexágono misterioso. Cada lado de ese hexágono tiene 13.800 kilómetros. 13.800 kilómetros es la Tierra. O sea que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tierras. Rota, obviamente, con la misma velocidad del planeta, y probablemente, otra vez me jodió este bendito texto, probablemente está formado por ondas estacionarias que se generan en la atmósfera del planeta. Vamos a ver si, espérense un segundo, vamos a ver si podemos. Ay no, yo quiero otra. Porfa, que lo baje. Vamos a ver si nos abre. Les voy a mostrar un video de Cassini de el vórtice hexagonal en el polo norte de Saturno. No va a funcionar. Yo lo voy a bajar y se los voy a poner en la página para que lo vean esta semana. A ver, YouTube. No está bailable. Bueno. Y esto es un acercamiento. Ese es el centro del vórtice. Eso sí es un huracán. Eso sí es un huracán. Eso sí es un macho huracán. ¿Sí? Hay que ponerle Pancho. Saturno también genera auroras boreales y australes debido a su campo magnético. Saturno tiene un periodo de rotación más rápido que el de Júpiter. Es de unas 9 horas y algo. El de Júpiter es de un poco más de 10 horas. Ahí está, ¿cuál es el periodo de rotación de Saturno? Datos. Dientes de Saturno y el de Júpiter. En horas. Era al revés. Júpiter 9.9 y Saturno 10.7. Casi igual. Es una bestia. Es que imagínense una mole de 120.000 kilómetros que tiene de diámetro Saturno, dar la vuelta en 10 horas. ¿A qué velocidad se mueve una partícula en la atmósfera de Saturno? Hay que hacer el cálculo. Con un radio de 60.000 kilómetros para dar una vuelta completa en 10 horas. Esa vaina va muy rápido. Piensen en esto. Una partícula en el ecuador de la Tierra se mueve a 400 metros por segundo.
escálenlo a Saturno. Esa es se puede calcular muy fácil. Calculan la circunferencia y lo dividen por las horas y eso les da la velocidad de una partícula en el ecuador de Saturno. El radio de Saturno es de unos 60.000 kilómetros, tiene 120.000 kilómetros de diámetro. De una, hágalo. A ver, coja la calculadora, ya, no traba la calculadora. 2 minutos para que haga el cálculo. Al igual que la Tierra, como les decía, el campo magnético de Saturno genera estas bellísimas auroras, arriba fotografiadas por Cassini y aquí fotografiadas por el telescopio espacial. Esas auroras boreales son del tamaño del planeta Tierra. Y aquí sí, nada que decir. Otra vez perdimos. Espérense, yo voy a hacer algo con esa fotografía enseguida. Los anillos de Saturno son obviamente la estructura más interesante del planeta. Luego vamos a estudiar un poco cómo se forman y además cómo se mueren. Les voy a decir algo. Somos muy suertudos. De nuevo, estamos justo en un momento de la historia del sistema solar en que los planetas tienen anillos. Los anillos no son eternos. Los sistemas de anillos se forman y se acaban. El planeta termina comiéndose los anillos. Entonces los anillos de Saturno probablemente van a terminar comidos, pero digamos que por ahora podemos ver este espectáculo maravilloso. Además hay unas lunas que le ayudan a mantenerlo, se llaman lunas pastoras. 35.000 kilómetros. Pero es una cosa absurda. Esto no tiene censura. 35.000 kilómetros por hora. Eso es la velocidad a la que se movía el Apolo viajando hacia la Luna. A esa velocidad se mueve una partícula en el ecuador de Saturno. Es una cosa absurda. Miren, les decía que les iba a mostrar esta foto. Vamos a crecerla a ver si se me mueve. A ver si lo podemos ver con mayor definición. Porque es que esto es espectacular. Esto es una fotografía a contraluz tomada por el Cassini y entre los anillos, ¿sí lo ven? Ese es el planeta Tierra. Ese es el punto azul pálido en el que vivimos, fotografiado a través del sistema de anillos de Saturno. Lo que nosotros observamos de los sistemas de anillos de Saturno es solamente este pedazo, de aquí a acá. Estos otros anillos han sido descubiertos últimamente, son anillos exteriores, que son de partículas más pequeñas, de polvo, pero ¿de qué están hechos fundamentalmente los anillos de Saturno? De hielo. Hielo de agua, hielo sucio. Eso es lo que le da los colores diferentes. Hay unos que tienen más silicatos, hay otros que tienen menos silicatos, etcétera, etcétera. Estos son los anillos de Saturno. Como les decía ahorita, les voy a mostrar algo que en realidad es espectacular. De hecho, hizo parte de... ¿Dónde está? Hizo parte de una exposición de arte. Imágenes de Cassini-Huygens, y esto fue una exhibición basada en una exhibición que se hizo en el Museo de Historia Natural en la Universidad de Cornell y el Johnson, el Museo de Arte de Johnson. Esto es carreta, esto es carreta, esto es lo que quería mostrarles. Esta es una panorámica de los anillos principales de Saturno. Cuando se observaron por primera vez, si ustedes recuerdan, pues Huygens no alcanzó a distinguir estas cosas. Esto aquí es lo que conocemos como la división Cassini, que desde la Tierra se ve como un hueco, pero en realidad no es un hueco. Como ustedes ven ahí, hay anillos ahí, hay partículas ahí metidas en la división Cassini. Esta otra división es más nueva,
se llama la división Encke. Fue observada apenas en el siglo XIX. Y estos anillos interiores apenas se fueron descubiertos en el siglo XX. Aquí hay una clasificación de las diferentes divisiones y los diferentes tipos también de hielo que conforman los anillos. Miren que la división Cassini en realidad está repleta de partículas también. Y aquí está la división Encke. El arco iris entre los anillos de Saturno. Eso es otra prueba de que esa vaina está hecha de agua. Son cristales de agua dispersando la luz y el Cassini. Pues claro, si usted toma 15.000 fotografías al día, alguna de ellas le aparece el bendito arco iris. ¡Tan! Ahí está. Piensen en el que le toca clasificar esas berracas. ¿Ah? ¿Cómo será el que tiene que sentarse a ver todas las fotografías de Cassini, a ver dónde aparece el arco iris en una de ellas? Esto es espectacular. El arco iris en medio de los anillos de Saturno. Esto es lo que se llama el anillo interior, el anillo D, y esos son ondas que se generan, ondas estacionarias que se generan en los anillos. Estas estructuras apenas las vemos ahora, que está Cassini en Saturno. Es una cosa increíble. Estos también son bandas de diferente brillo. Este es en el anillo C, son detalles del anillo C de Saturno. Y esto es justo en la división Cassini, ahí está, no está vacía en realidad. Y eso se llaman ringletes nuevos. Muchas veces esos ringletes son formados por el paso de una luna. Hay lunas que están metidas entre los anillos. Yo decía ahora, lunas pastoras. Por ejemplo, Pan es una lunita chiquita de Saturno, es una luna pastora. Esta es una estrella a través de los anillos. El paso de estrellas a través de los anillos fue lo que permitió descubrir los anillos de Urano y los anillos de Neptuno, porque son tan delgados, son tan pobremente brillantes que casi que son invisibles. Los vieron los Voyager cuando llegaron allá, pero desde aquí es muy difícil. Por ejemplo, desde aquí no se ven los anillos de Neptuno, se ven los de Urano, pero no los de Neptuno. Pero se descubrieron a partir de la ocultación de estrellas a través de los anillos. Ahí está, Dafne es una luna pastora, ¿sí la ven? Ahí está Dafne metida en medio de los anillos. Esta es una ondas creadas por el paso de Prometeo, que es otra de las lunas pastoras. Además es increíble que podamos tener la oportunidad de observar esto así de cerca. O sea, pucha, hermano, mandamos una nave hasta allá a que tomara las fotos de Saturno y nos contara este tipo de cosas. Es increíble. Aquí están también las ondas creadas por las lunas que separan, es como una decantación, separan los anillos por masas y por densidades, entonces van reuniendo digamos que las partículas más pequeñas hacia adentro, las partículas más grandes hacia afuera, etcétera, etcétera. Esta es otra, ondas de gravedad y ondas S, y hasta ahí llegamos. Después les muestro más cosas sobre Saturno. ¿Cómo se llama esa exposición, Pablo? Esa estaba en el Museo de Arte, ahí decía Johnson, en los Estados Unidos, pero se puede encontrar en la página de Cassini. Espérate, ahí tenía el nombre. Ay, ¿cómo se llama? Esa se puede bajar de la página de Cassini. Aquí, ¿cómo es que se llamaba? Se llaman Spectacular Saturn, parte 1, parte 2, parte 3.
pasar un Saturno espectacular. Ok. Bueno, más bien, para que no avancemos más y no nos quedemos corticos en lo que vamos a seguir hablando, vamos a dejar aquí. El próximo sábado terminamos de hablar un poco de Urano y Neptuno, de características generales como las que hemos estado viendo, y pues continuamos con este estudio del sistema solar. Vamos a seguir estudiando, digamos, los tipos de objetos que hay en el sistema solar, los planetas, vamos a ver asteroides, cometas, lunas específicamente. Como les decía, vamos a profundizar un poco en cómo se forman los sistemas de anillos y vamos a continuar con este curso de ciencias planetarias que los tiene tan encantado.